En este caso, siguiendo la lógica descriptiva del texto, frente a la situación de inocencia que se manifiesta a través de la desnudez de Adán y Eva, ahora hay algo contrario. Solamente sobre el término serpiente podremos estar aquí hablando varias horas, y la traducción correcta es serpiente. La pregunta es en qué serpiente pensaba el autor bíblico. Es decir, es una serpiente muy particular, porque es una serpiente, por ejemplo, que habla, es una serpiente que piensa, que no necesariamente esa es la única posibilidad de interpretar así a la serpiente. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los saluda Tzvi desde aquí para el Instituto de Hebreo Bíblico. El día de hoy tengo un invitado de primera, un lujo. Le agradezco muchísimo, muchísimo por su tiempo. El señor, el doctor Adolfo Reutemann, ex curador de los manuscritos del Mar Muerto en el Museo de Israel. Sí, tiene el trasfondo en arqueología, estudios bíblicos, la época del Segundo Templo. Esto es la riqueza que podemos sacar. Yo ni quiero gastar tiempo en la introducción de este programa. Simplemente vamos a estar estudiando en profundidad algunos de los términos, sí, que ya son familiares a todos los que siguen este canal, que son tan difíciles de traducir a cualquier otra lengua porque se conectan con muchísimas cosas dentro del hebreo bíblico, por eso tenemos que estudiarlos desde este contexto específico. Para empezar, tal vez, y le doy la bienvenida, querido Adolfo, le agradezco muchísimo el tiempo que se hizo para estar aquí y le quiero hacer la pregunta, tal vez que le explique a nuestra audiencia, pues yo siempre trato de poner tanto énfasis. ¿Por qué es tan importante leer las escrituras en la lengua original? ¿Qué nos brinda, que no nos brindan las traducciones? Bueno, primero, Tzvi, muchas gracias por darme este espacio para estar en contacto con tu público. Y respondiendo directamente a tu pregunta, te podría contestar por ahí con el dicho tan famoso con que los italianos criticaban a los franceses cuando ellos traducían al Dante, ¿sí? Y decían traduttore, traditore. Es decir, que en realidad toda traducción es en última instancia una traición, en el sentido de que es una interpretación, porque los términos tienen vida, significado, en un campo semántico propio de la lengua en donde esos términos existen. Es como si tuvieran, digamos, explicarle a la gente ramificaciones. Esas ramificaciones muchas veces son muy subterráneas. Incluso nosotros los hablantes, nosotros no tenemos de manera consciente, recordamos cada uno de los sentidos que tiene un término. Pero cuando nosotros los usamos o los leemos en un contexto, entendemos claramente qué significa en ese contexto a diferencia de otro contexto. Por eso, por ejemplo, por mejor que sea en este caso la tecnología, como por ejemplo Google Translator, y hay otras buenas, muchas veces ellas fallan en la traducción. ¿Y por qué? Porque no entienden en qué sentido específico, en ese contexto específico, fue utilizado ese término. Y muchas veces los términos, cuanto más ricos son en significados, son mucho más difíciles de entender. Y si esto vale en general para cualquier texto y cualquier lengua, cuanto más cuando hablamos de un texto tan complejo, con tantos niveles de significación como es el texto bíblico. Y en ese sentido, entonces, y es lo que vamos a ver también con algunos ejemplos, cómo una interpretación equivocada o simplemente sesgada de un término sin tomar en cuenta el contexto puede llevar a malas interpretaciones y en algunos casos también a ideas, creencias totalmente erróneas.
Me encanta esa respuesta, Adolfo, y sí sabemos cómo a partir de las malas traducciones a veces se han desarrollado doctrinas o teologías enteras, ¿sí? Lo cual es muy loco de pensar. Y me gusta también, pensaba a medida que respondía, que es cierto, esto sucede con todos. Si quisiésemos traducir otro texto santo, los Vedas del hinduismo de hace miles de años a nuestra lengua, o incluso algo muchísimo más trivial, nosotros tenemos el trasfondo argentino, estaba pensando en el tango. ¿Sí? El tango tiene tantas expresiones idiomáticas, se llama el lunfardo, ¿sí? Que tenemos en Argentina, que sería muy difícil tratar incluso de explicarle a una persona de otro país. Hay que hablar una hora para explicar de dónde viene esa palabra, de la terminología de los años 20 y los años 40, de la prisión, de muchas cosas. Y entonces por eso sí, esa es la razón por la cual hacemos esto, tenemos este canal y bueno, cuanto más con el hebreo, ya hace más de 3000 años, sí que tenemos la Torá, supuestamente, sí, viene de hace más de 3000 años, pero también lo que es el Tanaj, la Biblia hebrea, es algo que eh, es a través de cientos de años. Tenemos muchísimas capas ahí, desde lo que es la Torá hasta lo que es, diría, el profeta Malaquías, e incluso los escritos neotestamentarios. Tal vez nos podría compartir un poquito acerca de si hay diferencia en el hebreo desde el tiempo de Moshe, digamos, hasta el tiempo del segundo templo. Bueno, es obvio que cuando hablamos nosotros de una lengua varias veces milenaria, obviamente la lengua es parte de una cultura viva y como todos nosotros sabemos, nosotros cuando nacimos nos criamos con una lengua, con registros específicos de la lengua en un momento histórico, pero luego se van sumando nuevas experiencias históricas y la lengua se va renovando. Yo no sé en tu caso, pero yo nací a fines de la década del 50 en Buenos Aires, ¿sí? Y cuando hoy vuelvo a Buenos Aires y utilizo una expresión, me dicen, ah, eso ya no lo usamos. Eso es algo que se usaba en tu época, ¿sí? Y eso, y eso es algo lógico, que así suceda, ¿sí? Porque la lengua, como expresión de vida, va sufriendo mutaciones a través del tiempo, porque refleja cambios sociales, políticos, religiosos, económicos, que en ese sentido, obviamente en otro momento de la lengua no existían esas expresiones. Hoy, por ejemplo, cuando uno llega a Buenos Aires, sabe que tiene que preguntar cuánto es o cuánto es el valor del dólar blue, que era el dólar negro que nosotros conocíamos en Argentina en nuestra época, pero hoy ya tiene otro término, ¿no? Es decir, y entonces claramente el que usa un término o no usa otro, claramente podemos entender que pertenece a otro momento de la historia. Y así sucede también con los textos bíblicos. Es decir, el uso de ciertas expresiones reflejan, por ejemplo, una época determinada. Y entonces podemos encontrar expresiones que van a aparecer en un profeta que no van a aparecer en otro profeta. Obviamente porque son profetas de épocas diferentes. No puede ser la lengua o el hebreo de la época del profeta Isaías, del siglo VIII, de la época asiria, a la, por ejemplo, la del profeta Ezequiel o el profeta Jeremías de la época de Babilonia, ¿sí? 200 años después. Es decir, obviamente el, la realidad se ve también reflejada, obviamente, en algo tan elemental como es la lengua. Entonces, y yo creo que la mejor manera, si te parece, Tzvi, es por ahí tomar algunos ejemplos en donde podamos ver cómo la diferente interpretación de un texto, en este caso específico de un término, puede llevarnos a interpretaciones totalmente diferentes, contradictorias y a veces también equivocadas, ¿sí? Para poder entender lo que nosotros todos queremos, que es entender lo que el texto nos quiere decir. Me parece perfecto y para que la gente sepa, le di a Adolfo una lista de palabras que a mí me interesa estudiar más en profundidad y Adolfo es que escogió
las siguientes palabras, ¿sí? Así que espero que sean del agrado de la gente y espero que también Adolfo nos pueda acompañar en el futuro para seguir ahondando en otras palabras. Ya antes de terminar, ya hago la invitación para el siguiente, estoy seguro que la gente también lo quiere ver. Y la primera que vamos a ir es la palabra arum, me dijo, y le voy a compartir acá, que aparece por primera vez en Génesis 3:1, y la voy a abrir aquí también para que la gente lo vea en el hebreo, donde Ahí dice que está. la serpiente era astuta. Sí, Ok. dice Anahash haya arum. Entonces, ¿qué nos puede decir Entonces, esta palabra? espera, vos acabás ahora de traducir el término y de hecho, como dijimos, toda traducción es una interpretación, Hmm. ¿sí? Y, y primero lo que tenemos que entender es cómo funciona este término en, en el texto. Yo te recomendaría, si te parece bien, ya que estás mostrando el texto bíblico, mostrar el último versículo del capítulo anterior, del Ok. capítulo 2, ¿sí? Que habla precisamente sobre la desnudez de Adán y Eva. En el capítulo 3, versículo 1, aparece un nuevo personaje en la historia, que es el Nahash, la serpiente. Hasta ese momento, en ningún momento en el texto bíblico, desde que comenzó el relato de la creación con Génesis 1:1, hasta ese momento nunca antes había aparecido ese término. De hecho, podemos decir que con el término aparece un nuevo personaje en el drama, que hasta ese momento se había limitado solamente a 3 personajes. El primero es obviamente el Dios creador, que aparece como único personaje en buena parte del capítulo 1. Al final, el Dios creador, Elohim, como aparece el llamado en Génesis 1, eh, crea a los 2 primeros seres, ¿sí? Sin llamarlos, es decir, sin darles nombre alguno. Y luego, en el capítulo 2, ahí ya aparecen con el nombre de Adán y luego de Javá. Es decir, tenemos hasta ahora 3 personajes, el Dios creador y los primeros 2 seres humanos creados por Dios. Y el nuevo personaje que aparece eh, muy específico es precisamente el Nahash. Ujú. Y, y cuando se lo presenta al Nahash, lo que hace el texto bíblico es hacer algo que no es algo tan obvio, que es caracterizarlo. Ahora, esto ya es algo llamativo porque los textos bíblicos son muy parcos cuando llega el momento de describir, mientras que nosotros en Occidente enseguida recurrimos a descripciones, incluso muchas veces largas, tediosas, ¿no? Para hablar de personas, hablar de situaciones, hablar de un contexto geográfico. El texto bíblico es muy limitado en ese caso y no tiende a explayarse o a abundar en detalles. Por eso cuando encontramos un texto en donde sí aparece, en este caso, una definición del carácter de ese personaje, eso ya es algo llamativo. Y ya no tenemos que hacer la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Estoy hablando del punto de vista formal. Ujú. ¿Y qué dice el texto? Dice Vanahash, es decir, la serpiente, allá, ¿sí? Era, y ahora viene el término, que no lo quiero ahora traducir porque de eso vamos a hablar, y dice de todos los animales del campo que hizo eh, eh, el Dios, el Señor Dios o Adonai Elohim. ¿Sí? Ujú. Hasta ahí. Ahora, eh, la gran pregunta es, ¿qué significa ese término Arum? Entonces, eh, eh, ¿por qué yo te pedí que subieras también el texto inmediatamente anterior? Porque el texto anterior, en el que se termina el capítulo 2, termina luego de haber contado sobre la búsqueda de una compañera para Adán, Ujú.
Y después del drama de no haber encontrado compañera entre los animales y finalmente Dios había dicho por primera vez en el texto que algo no estaba bien en la creación y dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces finalmente termina creando a la mujer y al final el texto termina de una manera, digamos, podemos decir bien optimista cuando dice Vayush Neyem Arumim, es decir, y los dos, en este caso Adán y Eva, estaban desnudos, el hombre, Adán y su esposa no se avergonzaban, es decir, no se avergonzaban de la desnudez. Ahora, aquí el término Arum, obviamente entendemos lo que significa, que es estar desnudo, ¿sí? Es decir, que estos hombres, en este caso, al estar en un estado de desnudez, en realidad mostraban que estaban en un estado de ingenuidad, en una armonía, Inocencia. ¿sí? En una armonía paradisíaca. Y de aquí el texto alude precisamente a la inocencia de estos hombres viviendo en su condición paradisíaca. Ahora, y esto es importante porque inmediatamente después, cuando viene el versículo que le sigue, ve a Nahash, por ejemplo, las traducciones no traducen la letra V, que es una conectiva. Es decir, la traducción literal es y la serpiente era, ¿sí? Y es interesante que en las traducciones generalmente obvian esa vav hibur, es decir, esa conectiva, ¿sí? Que es la función de la vav. Ahora, ¿por qué? Porque una de las funciones de la vav en el hebreo es lo que se llama vav hipuj. Es decir, es una i que lo que hace es invertir la situación inmediatamente anterior mencionada. Es decir, que en este caso, siguiendo la lógica descriptiva del texto, frente a la situación de inocencia que se manifiesta a través de la desnudez de Adán y Eva, ahora hay algo contrario, ¿sí? Frente a ese estado aparece ahora la serpiente. Ahora, solamente sobre el término serpiente podremos estar aquí hablando varias horas, sí, porque la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, aquí no tenemos un problema de traducción, realmente el término y la traducción correcta es serpiente. La pregunta es en qué serpiente pensaba el autor bíblico. Es decir, es una serpiente muy particular, porque es una serpiente, por ejemplo, que habla. Es una serpiente que piensa, ¿sí? Y es más, el texto además nos sugiere cuando el Dios creador castiga a todos los personajes de este drama, al final castiga a la serpiente diciendo que ahora se arrastrará y comerá el polvo de la tierra. Significa que el texto supone que la manera de caminar de la serpiente era diferente a la que nosotros conocemos, que es, como ahora la conocemos, ahora una serpiente se arrastra. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué forma habría tenido la serpiente según el autor bíblico? ¿Tenía pies? ¿Tenía manos? ¿Tenía ambas formas? ¿Tenía alas? ¿Tenía orejas? Es decir, ¿cómo se imaginaba la serpiente? Es decir, el texto habla de una serpiente, pero no nos dice qué tipo de serpiente. Y en la literatura bíblica tenemos el uso de la serpiente también en otros contextos, no solamente para hablar o referirse al animal que nosotros conocemos del zoológico, ¿sí? Sino que también hay otros animales que podemos llamarlos de tipo mítico. Por ejemplo, en el caso, y tenés una referencia en Isaías 27, versículo 1, de Nahash Akalatón, ¿sí? Que es la referencia a otro tipo de serpiente, probablemente una serpiente de carácter mítico, ¿sí? Oh, Liviatán. No, no nos metamos en Liviatán, pues la gente se va a enloquecer. Okay. Como dice usted, tenemos que hacer otro programa solo dice, para esto. Tenemos Leviatán, Nehash Bariach,
Nahash Akalatón, Tanín, son todos términos que realmente podríamos desarrollar en un futuro encuentro, ¿sí? Si la gente todavía va a tener paciencia Que nos para dejen un seguir, comentario si quieren que hagamos ese video. ¿sí? Pero obviamente, y muy probablemente el autor bíblico está jugando con esas acepciones del término Nahash, aludiendo a otro tipo de Nahash y no necesariamente al Nahash que nosotros conocemos, a la serpiente del zoológico. Ahora te sugiero que volvamos al texto que nos reúne hoy, que es, y la serpiente, como lo haya imaginado el autor bíblico a la serpiente, la haya imaginado, dice que era, y ahora usa el término Arum. Ahora, a pesar que es un término diferente al que mencionamos al final del capítulo 2 con la palabra Arumim, desnudos, no podemos no oír el parecido de las palabras, ¿sí? Claro. Es decir, que el autor juega aquí también con otro nivel, que es precisamente el nivel del sonido, asociando dos términos que son diferentes desde el punto de vista semántico, pero en su sonido son muy parecidos. Es decir, que en este sentido quiere contraponer la serpiente a la situación de estos hombres. Y ahora entonces, veamos el significado mismo del término. Cuando comenzamos hoy este encuentro y presentaste por primera vez el texto, Tzvi, dijiste, como si fuera algo obvio, ¿sí? Aludiste, y la serpiente era astuta. Ahora, la traducción de astuto del término es una traducción legítima. Por ejemplo, en la prestigiosa Biblia de Jerusalén, que es el proyecto que en su momento dirigió el gran biblista Roland Devaux, el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología y el proyecto de la École Biblique, uno de los centros bíblicos más importantes del mundo, localizado en el este de Jerusalén, en la calle Nablus, muy próxima a la puerta de Damasco. Realmente la traducción es: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Es decir, el uso de esa traducción es legítima. Y en este caso es porque se entiende la palabra Arum como asociado al sustantivo ormá. Y ormá es precisamente engaño o astucia, que supone el uso de la inteligencia, pero para el mal. Es decir, una persona astuta no puede ser tonto. Obviamente tiene que ser alguien inteligente, pero utiliza la inteligencia precisamente para el mal. Y tenemos, por ejemplo, si querés como ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 4, que habla de los gabonitas con Josué, dice precisamente que ellos se comportaron con astucia. ¿Ok? Usaron Vayasu gam eim beorma, ¿sí? Es decir, ahí aparece el término orma. Entonces, en este caso, podríamos entenderlo de esa manera. Y si fuera así, y frente a lo que yo dije antes, como el término arum se opone a arumim, entonces nos quedaría claro que en este caso el texto bíblico sugiere ver a la serpiente como un ser negativo, un ser que realmente quiere dañar a los hombres, un ser astuto que va a usar su inteligencia para el mal, y de ahí podemos entender que todo lo que sucede después en el resto de la historia tiene un solo propósito, que es llevar el pecado a Adán y Eva, y en última instancia comer el fruto prohibido, ¿no? En este sentido, parecería ser que esa es una traducción y una interpretación del texto absolutamente legítima, y lo es, pero lo importante es establecer que no es la única posibilidad, y eso es lo que yo quería ahora comentar. Hasta ahora todo lo que dije es una explicación
que para muchos de los participantes no les resulta nada novedoso, porque todos saben que la serpiente es un ser maligno, y para muchos, y luego lo vamos a discutir dentro del tiempo que nos queda, y muy probablemente el tercer término lo tendremos que dejar para otra oportunidad, y es, muchos ven la serpiente como representando, simbolizando al Satán. Y en ese caso es obvio que entonces la serpiente tiene un rol negativo en esta historia. Sin embargo, quiero plantear otra posibilidad, si te parece. Y es que no necesariamente esa es la única posibilidad de interpretar así a la serpiente. Y quiero precisamente aludir al término Arum. Es cierto que Arum puede ser asociado con Ormá, que, como dijimos, significa astucia y engaño. Sin embargo, en el libro de Proverbios, en la Biblia hebrea, el término Arum siempre tiene un uso positivo, como lo es Orma, que significa sabiduría o inteligencia. Es decir, el libro de Proverbios, para aquellos que no conocen, es un libro que pertenece al género literario de la literatura sapiencial, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, los términos tienen que ver con el tema de la sabiduría. Y cuando se utiliza el término Arum en el libro de Proverbios, sistemáticamente su uso es siempre positivo. Por ejemplo, el que acabas de traer, Kol Arum yase bedat, Ursil y Fros y Velet. Es decir, opone aquí Arum, no en el sentido de astuto, sino de aquel que es sabio, ¿sí? Y que tiene conocimientos, y por eso va a hacer las cosas con sabiduría y conocimiento, ya sé, verdad, frente al Xil, que es un tonto, ¿sí? Que es un ignorante. Es decir, aquí Arum, su significado es totalmente positivo, no negativo. Ahora, y por tanto, dado que también en la literatura bíblica, como en el caso del libro de Proverbios, sistemáticamente utiliza Arum de manera positiva, la pregunta es si no podría ser el caso que también en Génesis 3 podría ser entendido de esta manera. Seguramente la gente que me está oyendo dice, bueno, pero este son el tipo de lecturas postmodernistas, ¿no? Que caracterizan a los investigadores modernos, que tratamos siempre de demostrar lo contrario o darles otras posibilidades que generalmente la tradición no se lo ha dado al texto. Pero en este caso tengo que decir que no es una lectura postmodernista, sino que ya los antiguos también notaron esa posibilidad y esa paradoja en la interpretación del término Arum. Por ejemplo, la traducción más antigua que nosotros conocemos de un texto bíblico es lo que se llama la traducción de la Septuaginta. Esa traducción de las escrituras en griego que comenzó con el Pentateuco en Alejandría en el siglo III, que luego se tradujo a otros textos y finalmente realmente también a otras lenguas. Pero la primera traducción fue siempre el texto del Pentateuco. Y la Septuaginta traduce el término Arum con el término griego phronimótatos, es decir, como la persona, en este caso el ser que tiene fronimos, o la persona que tiene de manera exagerada, o era el que más tenía fronimos. Y fronimos en griego es inteligencia, la misma que tiene el ser humano, y es un uso totalmente positivo, no negativo. Es decir, que el traductor de la Biblia hebrea, el testimonio más antiguo que nosotros conocemos, no lo entendió de manera negativa, sino lo entendió de manera positiva. Esta traducción se ve avalada, por ejemplo, por los Targumim, es decir, por la traducción de los textos bíblicos al arameo. Y tenemos una de esas traducciones, que es la traducción del Neofiti, que es una
un Targum al arameo, más o menos de los primeros siglos de nuestra era, un Targum que nos era desconocido hasta la época moderna en que el gran biblista español Alejandro Díez Macho encontró el manuscrito del Targum Neofiti en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Y es interesante que en el Neofiti, de la misma manera que nosotros ahora estamos diciendo, traduce el término como Hakim. Es decir, Veanahash, ¿sí?, era Hakim, es decir, Jajam en arameo. Y a Jajam obviamente tiene un significado positivo, no negativo. Y una prueba es que no sabían cómo traducir este término, que otro Targum, conocido como el Pseudo Jonatán, que es un Targum que además lo que hace es reescribir el texto, no simplemente atenerse de manera literal a la traducción, sino que trata de siempre ampliar los textos. Cuando llega a la traducción de la palabra Arum, ¿cómo lo tradujo? Hakim, es decir, Jajam, Lebisha, es decir, Jajam para el mal. Significa que el traductor del pseudo Jonatán, de este Targum, que se lo conoce también como el Targum jerosolimitano, conocía la traducción positiva, Hakim, pero él le agregó un uso negativo. Y entonces adoptó la traducción que se había ya establecido, Hakim, y le agregó precisamente un adjetivo para calificar a ese Jajam como un Jajam que utiliza la inteligencia para el mal, que ese es precisamente como nosotros podemos entender el término Arum en su sentido negativo, que es precisamente es usar la inteligencia, pero inteligencia para el mal. ¿Sí? Eso es lo que hace un astuto. Y de aquí, en caso de que eso fuera cierto, ahora viene una gran pregunta y es, ¿cómo entender la figura de la serpiente? Nosotros siempre acostumbramos a verlo como el malo de la historia, como aquel que lo lleva al pecado, pero en realidad la pregunta que tenemos que hacernos, que es una pregunta ya que llevaría más tiempo, es cómo entender la historia del paraíso. Porque nosotros nunca nos hacemos las preguntas por qué el Dios creador les prohíbe comer del árbol de conocimiento. ¿Por qué se lo prohíbe? El texto nunca nos dice o explica la razón por la cual Dios lo prohíbe. Es decir, la pregunta es, ¿acaso Dios pretendía que el hombre no tuviera conocimiento? ¿Que el hombre viviera siempre en un estado infantil de desarrollo y no se pudiera desarrollar? Porque el crecimiento intelectual del hombre, según el texto bíblico, sucedió como consecuencia de la consumición del fruto. Y la prueba está que en realidad la actitud de Yahvé es bastante problemática en ese texto, dado que una vez que comió el fruto, luego el texto, y si me permitís, lo voy a leer, sucede algo muy interesante, ¿sí? Y es que Dios, después de haber castigado a cada uno, a Adán, a Eva y a la serpiente, ¿sí? El texto bíblico dice en el versículo 21, el versículo 22, se dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Y ahora, pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Así que lo echó Yahvé, Dios, del jardín del Edén para que labrase el suelo, etc. Es decir, el texto nos da a entender que Dios pareciera ser que está hablando con alguien, ¿sí? Y precisamente podemos entender que está hablando con la corte celestial. Y en este caso, Dios reconoce que como resultado de haber comido el fruto, ahora ellos conocen el bien y el mal. Es decir, ahora han logrado conocimiento. Podemos llegar a decir de alguna manera que han logrado tener una madurez intelectual. E incluso no solamente intelectual,
sino también psicológica, emocional. La prueba está que lo primero que hicieron después de comer el fruto es cubrirse su desnudez. Es decir, que lo que hicieron es, se transformaron en seres humanos como nosotros, porque el único animal en la tierra que siente vergüenza al estar desnudo son los hombres. Los animales no se cubren las partes pudendas. Significa que el texto viene a explicar, de una manera, si quieren, poética, mitológica, cómo el hombre se convirtió en hombre. Y desde el momento que se convirtió en hombre, ya no puede vivir en el paraíso, y es expulsado del paraíso. Y cuando es expulsado del paraíso, de hecho, el hombre ahora está obligado a vivir en el mundo que nosotros conocemos, que era el mismo mundo que conoce el autor bíblico. Un mundo donde hay sexo, un mundo donde hay envidia, donde hay muerte. Es el mundo nuestro, ¿no? Y todo eso sucede en Génesis 4. Es decir, que el paso de Génesis 3 al Génesis 4 es el paso del mundo del mito al mundo de la realidad, al mundo que nosotros, en el cual nosotros vivimos. Y por lo tanto, significa que Dios no puede aceptar que el hombre haya comido del fruto del conocimiento y ahora también quiera comer del fruto del árbol de la vida. Porque en ese caso, si tiene conocimiento y tiene vida eterna, el texto presupone que se habrían de convertir en dioses. Y sabemos, conocemos esos temas en la literatura del Oriente Antiguo. Lo que caracteriza a los dioses son dos grandes características: el conocimiento y la vida eterna. Conocimiento los hombres ya tienen, ahora lo que les falta, según Dios, es que coman del fruto, y por eso los echa del paraíso. Eso significa que podremos entender la historia como que Dios está envidioso de los hombres, no quiere tener ninguna competencia, y entonces los echa. Y en ese caso, podríamos decir que si fuera así el caso, podríamos decir que la serpiente les permitió a los hombres llegar a la condición de hombres como somos nosotros. Y podríamos decir que lo que se esconde en esta lectura del texto bíblico es la función de la serpiente como la que tiene Prometeo en la mitología griega, que Prometeo tiene que robar el fuego de los dioses. Es decir, los dioses no quieren compartir el fuego con los hombres. Y el fuego es lo que le permitió a los hombres realmente cambiar su modo de vida. Pueden ahora transformar la comida, ¿sí?, cocinándola. El fuego les permite dominar el tiempo. La noche ahora pueden también actuar en la noche porque tienen luz. El fuego les permite también defenderse de animales. Es decir, el fuego es un elemento civilizatorio. Y por lo tanto, el mito griego dice que Prometeo tuvo que robar este recurso civilizatorio de los dioses. Los dioses no querían compartirlo con los hombres. De alguna manera podríamos hacer también esa lectura del texto de Génesis 3, y en ese sentido la serpiente tendría un valor y un significado positivo y no negativo. Es decir, esto es importante porque una interpretación así a muchos les parecería descolgada del texto original, y todo se deriva en última instancia de cómo entendemos el término arum. Y la prueba está que el término arum es un término que tiene por lo menos dos posibilidades semánticas, en su sentido positivo y su sentido negativo. Y ambas tienen como base las escrituras. Y solo para contender y ir redondeando este tema, el hecho de que el hombre comió de esa fruta, ¿sí?, le costó la expulsión del jardín del Edén, que presuponemos que era un lugar deseable para que el hombre esté. Claro, ¿sí? Es decir, el lugar es un lugar en donde existía precisamente la armonía, y el autor bíblico refleja esa armonía precisamente con el tema de la desnudez, ¿sí? Y por eso lo primero que sucede cuando el hombre y la mujer comen del fruto es que asumen su condición de humanos, y por eso descubren la vergüenza y se cubren las partes pudendas del cuerpo, ¿sí? Es decir, lo que vemos
en el texto bíblico, que es un texto, parece muy simple, pero como ves es muy complejo en sus significados ocultos, los sentidos son sentidos muy abigarrados, en donde, según como nosotros entendamos el significado de los términos y la simbología de esos términos, podemos entender el significado del texto. Y no es casualidad que a lo largo de los siglos, las interpretaciones del texto de Génesis podrían llenar bibliotecas enteras, precisamente porque es un texto que nos invita a esas interpretaciones. Por ejemplo, cuando decimos que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, nosotros siempre lo entendemos en un sentido intelectual, y la expresión bien y mal es una manera de abarcar o decir de otra manera el conocimiento de todo, es decir, el poder comer el fruto le daba al hombre la posibilidad de conocer. Pero la palabra ladat, conocer en hebreo, no solamente apunta a un sentido intelectual. Y aquí invito a que vos muestres el texto de Génesis 4, versículo 1. Sí, recién hice un video y hablé sobre eso, así que ¿Sí? solo para que sepa la audiencia, espero que esté familiarizada con esto, pero acá se lo Ok. pongo en pantalla también. Entonces, en este texto de Génesis 4 y 1, aparece que el texto en la traducción conoció a Adán y Eva, ve Adam Yadat Javá Ishto. Es decir, es la primera vez que el texto bíblico nos dice de manera expresa, nos habla de relaciones sexuales entre Adán y Eva. Nunca el texto dijo de manera expresa que hayan tenido relaciones en el paraíso. Por lo menos el texto no lo da a entender. La tradición rabínica sí dice que mantuvieron relaciones en el paraíso, pero es la primera vez que aparece en este uso el término Ve'adam yada et Javá, es decir, yada aquí es conocerla sexualmente. Significa que el término ladat en hebreo no solamente apunta al conocimiento intelectual, sino también a un conocimiento sexual, emocional. Y por eso podemos decir que el fruto del conocimiento, y cuando comen el fruto, los hombres adquieren una maduración intelectual y sexual. Y en ese sentido, entonces, una vez que llegaron a ese estado de maduración, según el texto bíblico, su lugar ya no es el paraíso. Es como que el paraíso es como si fuera esa etapa primaria de la evolución humana de la niñez, ¿sí? Del mundo salvaje. Cuando se transforman en seres que ahora son seres también que se van a desarrollar culturalmente, y por lo tanto el hombre va a utilizar su inteligencia para modificar la realidad. De ahí tenemos también la terminología en los estudios antropológicos del Homo habilis, el hombre que tiene habilidades y le sirven para modificar sus medios, es decir, la realidad en donde él vive. El mundo de él ya no es el paraíso, sino el hombre es arrojado al mundo que nosotros hoy conocemos. Y en ese mundo precisamente existe el sexo, y Adán conoce a Eva. Ahí, por ejemplo, tenemos la historia de Caín y Abel, es decir, tenemos la envidia entre los hermanos, tenemos el primer asesinato, y luego al final del capítulo 4 también se habla de los descendientes de Caín, que también son inventores de cultura y de objetos, es decir, estamos frente a la civilización. La prueba está que el mismo Caín es considerado por el texto bíblico el primer constructor de una ciudad, que la llamó llevando el nombre de su hijo Hanoch. Es decir, que Caín, el primer asesino de la humanidad, es también el primer ingeniero o arquitecto de la humanidad. Y hay que entender que siempre las ciudades están asociadas a la civilización, a la cultura, al conocimiento. Es decir, que el texto bíblico está apuntando a un tema que tiene una profunda un profundo significado teológico, y es hasta dónde el conocimiento aleja al hombre de Dios. ¿Sí? Y entonces, lo que sucede en última instancia es que el hombre se siente, en este caso, atraído por el conocimiento y por la posibilidad de que ese conocimiento lo lleve a parecerse a Dios, pero el precio es el alejamiento de Dios.
porque lo lleva al hombre al ibris, es decir, a la soberbia, a creer que él ahora puede él ser el Señor del mundo. Y la prueba más evidente que esa es la manera en que el texto bíblico, eh, en este caso en el libro de Génesis, hay una velada crítica hacia la sabiduría humana, porque esa sabiduría lo aleja al hombre de Dios, lo termina con el texto de la Torre de Babel en Génesis 11, que obviamente es la construcción de una torre monumental, obviamente en este caso aludiendo a lo que llamamos los sigurat o las torres escalonadas que conocemos de Babilonia y que el autor bíblico conocía. Es decir, Babilonia, que era el gran imperio de la antigüedad, probablemente también de la época en que se está terminando de editar el texto de Génesis, y todos conocen y entienden la referencia a la Torre de Babel, probablemente al templo de Marduk, que era el jefe del panteón mesopotámico, y para el autor esa era la expresión más sublime de la soberbia humana, que quieren de alguna manera ocupar el lugar de Dios en el mundo. ¿Sí? Es decir, como vemos, todos estos significados están jugando en derredor del concepto de sabiduría, y por eso por un lado, complica mucho, pero por el otro lado, enriquece mucho nuestra lectura del texto bíblico. Y bueno, Adolfo, dijimos vamos a ver 2 o 3 palabras y vamos a entrar un poco en el campo textual, pero nos trajo acá a toda una discusión midrashica, filosófica, y bueno, vemos que todo esto se puede desatar a partir del texto bíblico, lo cual para eso estamos acá. Lo que pretendíamos era mostrarle a tu público la riqueza del hebreo bíblico, y cómo, en este caso, cuando nosotros buceamos en los sentidos del texto, podemos recuperar significados que en última instancia tienen una trascendencia religiosa, reflexiva, filosófica, teológica. Y eso es lo que transforma este texto, obviamente, en un texto tan rico para billones de personas en la Tierra, y que ha significado realmente un texto fundamental en la historia de la humanidad. Y se debe precisamente a las posibilidades infinitas que tiene el texto y que tiene la lengua hebrea, de jugar con distintas acepciones y posibilidades lingüísticas. Es decir, que en última instancia, el tratar de dirimir cuál es el significado de un término no es solamente por un prurito académico, es porque si queremos entender el texto, y si queremos entender sea el mensaje del autor bíblico o sea de Dios para otros, en última instancia tenemos que entender el recurso de comunicar ese mensaje, que es por medio de la lengua. Por lo tanto, la lengua es clave. Y si el texto es en hebreo, tenemos que ante todo basar nuestro estudio del texto bíblico en su lengua original y no en traducciones, porque la traducción ya es resultado de la manera en que los hombres a lo largo del tiempo entendieron los textos. Y en última instancia es justificando por qué tu instituto es una bendición y por la cual la gente tiene que tomar precisamente esas clases para poder entender por qué es importante estudiar el texto en su lengua original. Excelente, Adolfo, y fue de grandísima bendición tenerlo aquí para instruirnos a todos y darnos muchísimo más del contexto. Espero que la gente pueda también suscribirse a su canal de YouTube, que es Adolfo Reutemann Canal, si lo pueden buscar, y también estoy poniendo ahora aquí el link y en pantalla lo ven también. Y a seguirlo en todas las plataformas, al doctor Reutemann, seguir todo lo que él está haciendo, también ofreciendo cursos, tiene materiales instructivos y está siempre de giras, lo pueden encontrar en Latinoamérica también. Y a seguir todos sus pasos. Así que, querido Adolfo, otra vez le agradezco por su tiempo y espero que nos pueda acompañar muchísimo más seguido en nuestro canal también. Como te dije, nos encontraremos en otras oportunidades y podremos también estudiar, explorar otros términos así tan ricos en posibilidades
no solamente lingüísticas, sino también exegéticas. Te saludo a vos y a todo tu público desde Herzliya, en Israel. Shalom.